Eh, bueno, yo soy Luis Úrculo, mi propio estudio. Muchas gracias por invitarme a esto. Gracias a Carolina por sufrir los envíos de archivos. Gracias, Ariadna. Bueno, yo antes de empezar, contar un poco voy a hacer una explicación así rápida por varios proyectos del estudio que son, como veis, de diferentes escalas, todo un poco raro porque abarcamos desde cosas de una escala muy pequeña a cosas de arquitectura de escala grande, bueno, a lo que nosotros podemos llamar grande, y en el que quizás lo que hablaban de lo de la crisis, yo creo que nos adaptamos a la crisis constantemente en cada proyecto, porque la crisis muchas veces son los propios clientes. Y en este caso, pues lo que llamamos ahora una crisis es algo casi psicológico de gran escala, pero que bueno, que en todo momento yo creo que en el estudio estamos intentando sobrevivir en un caso o en otro. El primer proyecto que voy a contar es un homenaje a Matadero, pues estos proyectos perdidos, pero bueno, que hechos con bastante ilusión. Es un proyecto en el que intentamos investigar una gran escala y en el que brevemente pues empezamos nosotros con esta imagen que lo llamamos un tráiler, en el que intentamos contar cómo un edificio de gran escala puede tener con una serie de pequeños recursos una serie de activaciones hacia la ciudad. En este caso es una visión de las naves de Matadero en el que la ciudad termina y no se hace visible estas naves. Entonces, a partir del primer elemento, que era la pantalla, que lo que hacía era hacer visible y traducir todo lo que se ocurría en las naves de Mataderos a través de un elemento de gran escala, como era esta pantalla de piezas de plástico que iban intercambiando. Se ve bien. Y luego, esto sería casi el resumen de la actuación que hicimos en Matadero, en el que solo hacíamos un sistema de circulación continuo, como el edificio, entendido como un espacio público en el que todo hay una circulación, por otro lado unas piezas que son las que utilizamos en cubierta, y como al haber dos edificios, uno que era más grande, otro más pequeño, uno de ellos con pequeños elementos como era aumentar de escala un patio, bueno, una terraza, solo al rodearlo de una malla metálica, y por otro lado fragmentar el programa que daba el concurso, que eran bibliotecas, cafeterías, en pequeños programas que nosotros lo desmenuzamos y lo colocamos en cubierta para crear un elemento que era el segundo elemento recurso de visibilidad de la nave hacia la ciudad, con este bodegón un extraño bodegón que colocábamos en cubierta y que lo que hacía era crear ciudad y crear un perfil y una identidad que en este caso veíamos que faltaba. Esto es un resumen casi del proyecto, en el que se ven las dos naves, los elementos utilizados de una manera un poco explicado de una manera naif, que siempre pues intentamos hacerlo para comunicar a los clientes. Visión del proyecto en lo que contaba en la terraza, ¿no? de esta partición del programa y cómo elevarlo a la cubierta. Aquí, bueno, rápidamente se ven las dos plantas, digamos, principales. La abajo es la planta tipo, que lo que hacíamos era casi no hacer nada, en una planta que se iba configurando por los acabados o los elementos que habíamos diseñado paralelamente, que son al final, y lo único que hacíamos era colocar una serie de áreas que eran más rígidas, que solo estaban indicadas por pasos de cebra en el suelo. Y en la planta de arriba se ve cómo resolvimos el programa de cubierta con esa fragmentación de la planta, con esos elementos extruidos. Aquí es donde se explica cómo esta nave que permitía esa flexibilidad, un mismo espacio, al ir cerrándose con los diferentes elementos, daba configuraciones muy abiertas al ser cosas que no estaban nunca acabadas, sino que estaban permanente en construcción porque el programa así lo requería por los estudios de artistas. Y luego casi todo el programa era una investigación de cómo resolver la parte técnica, que era lo que yo creo que realmente es lo que pedía esta nave. Y esa flexibilidad lo resolvimos con la concentración de todas las instalaciones en unos elementos más simbólicos, que eran las columnas, en los que concentramos todo el agua, aire, electricidad, y estas cariátides técnicas eran las que metían todo, y a partir de ahí todo salía, todo se podían sacar toda la infraestructura de electricidad, etcétera. Y abajo se explica un poco la división de los espacios interiores.
esto es el catálogo que se fue generando de elementos que permitían configurar una oficina o cerrar unas solas reuniones. Arriba del todo se explican las torres técnicas donde pues, reparten toda la infraestructura del edificio. Y estas son las dos secciones tipo, donde lo que más se materializa es estas cariátides que hablaba antes. Bueno, paso al siguiente proyecto. Este otro proyecto ya es una escala más reducida. Esto es un encargo, un concurso restringido para un pabellón en la Expo, Super Expo de Zaragoza. Es el pabellón de Kuwait. En este caso la crisis era el cliente era un jeque, una persona que no lee planos, y que su primera obsesión es que quería un barco en el pabellón. Te quedas un poco acojonado y entonces, bueno, pues te buscas la vida. Entonces el tipo quería un barco y contar Kuwait sin que pareciera pozos de petróleo ni nada, todo como naif. Entonces nosotros lo que le propusimos es un barco, no sé si lo quisimos contar como un carguero de nubes, en el que, ya que lo más atractivo de un barco es el propio casco, pues es lo que hicimos, modelamos una superficie que era el suelo, que era un casco, pero que lo queríamos limpio. Por eso hicimos el plano superior, que eran las nubes, donde colocábamos todo el programa que hace falta en un pabellón expositivo, en el que todo era o bien proyectado sobre unas superficies hinchables o estaba directamente escrito, y en el que las cosas que hacían falta ver mucho más cerca pues tenían unas cuerdas, entonces bajabas, lo leías y luego al soltarlo subía y se quedaba otra vez arriba. Entonces creaba un plano inferior limpio y todo estaba arriba. También cambiaba el sistema narrativo general que hay en un pabellón, que casi todo está en el plano directo del suelo y todo se produce a la misma altura, ¿no? Aquí está continuamente subiendo, bajando, hay una acción continua. Bueno, estos son los planos de montaje. Aquí la explicación de cómo se generaba ese casco, que es igual que un bowl skate. Esto ya era el proyecto completo, con todas las nubes narrativas, las infraestructuras, y luego había una segunda parte en el que trabajamos sobre la fachada. Había una limitación bastante específica, que solo te dejaban actuar sobre el perímetro superior de la entrada, y entonces nosotros hacíamos el único reclamo, que era el poner la palabra Kuwait, con un sistema de hinchado y deshinchado con unas tuberas lo uníamos a un sistema que, por el uso que estaba teniendo el pabellón, cuanto más uso había en el pabellón, mayor ocupación. Esta fachada el ritmo de hinchado y deshinchado era mayor, y cuando estaba casi vacío llegaba casi al estado mínimo, y entonces no veías la palabra Kuwait. O sea, que tenía un ritmo de respiración, ¿no? Todo tenía que ver estaba hecho con aire y madera, el pabellón. Aquí se ve, bueno, la explicación que hicimos en la fachada, pues no hay nada. En la siguiente ya se empieza a hinchar, en la tercera está hinchada, y en el cuarto ya sería pues la palabra completa.